Hola chicos, hoy vamos a ver valores de las ideas o identificación de la información y los distintos tipos de argumentos. Este tema sirve para cerrar lo que es comprensión lectora y nos va a permitir también darle otro entendimiento o valoración a lo que es la construcción o las ideas del texto. Vamos a comenzar. Primero, la expresión de la idea. Ya sabemos que un discurso es un texto y este a su vez se va a construir mediante una serie de oraciones que se relacionan. Estas a su vez contienen o expresan una idea que nos permite entender el mensaje. Ya sabemos que esa idea puede ser explícita o puede ser implícita. Las ideas a su vez me van a expresar una serie de planteamientos que va a utilizar el autor para dar a entender su respectivo mensaje. Estas pueden ser información, inferencias, ilustraciones, juicios, afirmaciones o argumentos. Puede haber otra serie de expresiones de la idea, como las explicaciones, pero no siempre las vamos a estar utilizando o no siempre es tan difícil identificarlas. A su vez, todas estas van a formar parte de lo que nosotros utilizamos en premisas y conclusiones, sobre todo cuando vemos el lado de la lógica. Ahora, nos vamos a centrar en las primeras. La información. Cuando nosotros hablamos de información, pues nos referimos a datos, un conjunto de datos procesados, ordenados, que van a aportar conocimientos nuevos sobre un asunto o materia. Es la forma más fácil de definirla. La información son datos que permiten ampliar la información sobre un asunto, sobre un tema. Por ejemplo, las bacterias, los hongos y las algas se dedican a descomponer la materia orgánica muerta para su absorción por plantas y animales. Como podemos observar aquí, existe un dato. Estamos hablando de las bacterias, de los hongos y las algas. Ampliamos la información de ese concepto con lo que realizan, descomponer la materia orgánica. Esa es la información, esa es la ampliación que yo le estoy dando al tema o al concepto anterior. Localizar la información es muy sencillo, ya que siempre vamos a estar encontrando función referencial. La inferencia es cuando nosotros llegamos a una conclusión, cuando nosotros llegamos a una deducción a partir de una información previa. Por ejemplo, pensó entonces que el aire contenía algo vital. Aquí nos podemos dar cuenta que desde la parte que dice pensó entonces, existe una información previa que le permite llegar a este resultado, que le permite llegar a esta conclusión. El aire contenía algo vital. Otro ejemplo sería, son tan prácticos que podrían sustituir todas las herramientas clásicas. Están hablando de algo que, por la información mencionada anteriormente, que suele ser, como ya vimos, información o datos, se va a llegar a esta conclusión, sustituir todas las herramientas clásicas. Y la palabra clave aquí es podrían o podrían sustituir. Esta parte nos está indicando que se está llegando a ese resultado, a esa conclusión. La ilustración. Esta es una de las más sencillas, ya que consiste simplemente en los ejemplos o elementos o segmentos que nos dicen características o directamente mostrar imágenes o diagramas. Esas son las ilustraciones. Siempre que en un texto encontremos un diagrama, una imagen, estamos hablando de una ilustración. Pero también, si el mismo párrafo o la misma idea se construye para decirnos características, para darnos ejemplos, para que nosotros mentalicemos de lo que se está hablando, entonces esa es una ilustración. La podemos reconocer porque aquí la forma del discurso es descripción. Vamos a ver un ejemplo. Algunos de ellos de gran calidad y otros no tan atractivos. Estamos hablando de que el segmento me está realzando dos características, gran calidad, otros no tan atractivos. Me permite darme una idea de lo que se está hablando. La pueden transmitir los perros, zorros, chacales, etcétera. Aquí, desde el momento que vemos este listado, es porque se me están dando ejemplos de, en este caso, los animales transmisores. Entonces, esta parte es la ilustración. Aquí también debemos de notar algo.
Cuando hablamos de descripción, cuando hablamos de una ilustración, también estamos hablando de información, solo que se sobrepone la parte ilustrativa. Los juicios es dar una opinión, un dictamen o mostrar un parecer. Siempre que nosotros mostramos un juicio significa que estamos reconociendo entre algo bueno o algo malo, entre que si nos parece o no nos parece, si es válido o si no es válido, todo dependiendo de nuestro punto de vista. Por eso es muy importante, un juicio es una opinión, se está dando un dictamen, se está dando a entender una postura. Por ejemplo, el ser humano es soberbio. Aquí podríamos decir que se está dando un dato, pero no, esto no es información como tal. ¿Por qué? Porque no todos los humanos son soberbios, algunos más, algunos menos. Esto viene desde el punto de vista del emisor. Por lo tanto, está emitiendo un juicio. Otra forma de ver esto es la siguiente. El remedio te hará peor. Se está poniendo en duda la eficacia del remedio. Por lo tanto, aquí podemos deducir que un juicio es emitir una opinión por parte del emisor. La afirmación. La afirmación refleja un asentamiento respecto a una creencia que se considera válida por evidencias o certezas. Algo que debemos distinguir aquí es que las afirmaciones pueden ser opiniones. Ya vimos que un juicio es una opinión, pero también estamos viendo que una afirmación es información. Por lo tanto, nosotros debemos saber distinguir cuando una información también funciona como afirmación, que casi siempre es lo mismo, o casi siempre van a tener la misma función. O también identificar cuando una opinión funge como una afirmación, se está afirmando algo, o como un juicio. Ejemplo, en mi opinión, el candidato opositor debe renunciar a su candidatura. Aquí podríamos tal vez llegarnos a confundir con un juicio, pero no. La construcción de la misma oración nos está permitiendo entender que se está afirmando algo. Si separamos la parte de en mi opinión, que suele ser redundante, y nada más nos centramos en la parte de el candidato opositor debe renunciar a su candidatura, se complementa, es mi opinión, estoy afirmando que el candidato debe renunciar a su puesto. No lo estoy poniendo en juicio, lo estoy afirmando. Desde mi punto de vista, esto ya es así. Otro ejemplo sería, el pollo al ajillo es mi comida favorita. Es una opinión, es un punto de vista. No a todos les gusta, pero yo lo estoy afirmando. Para mí es muy bueno, para mí es mi comida favorita. Los argumentos son razonamientos que nosotros empleamos para demostrar o probar de lo que se dice o de lo que se afirma. Si algo es cierto o si algo es falso. Además, los argumentos sirven para convencer. Estos se pueden distinguir porque suelen utilizar función apelativa. Recordamos que los argumentos se construyen con función apelativa. Otra forma de verlo es que siempre que nosotros veamos un segmento, este puede tener calidad de afirmación, calidad de información o de juicio incluso. Va a obtener su valor de argumento justo cuando lo relacionemos a todo lo demás. Por ejemplo, debido a tu condición, esta universidad es una mejor opción. Si nosotros nos damos cuenta, se está emitiendo un juicio, se está emitiendo una valoración, pero al mismo tiempo esa valoración me está permitiendo convencer, validar un punto, que en este caso, una mejor universidad. Por lo tanto, estoy argumentando. Si usted no estuvo presente, no habría sabido que esa noche no llevaba el reloj. Ok, aquí podríamos decir que se está afirmando algo. Directamente estamos afirmando. ¿Cómo sabemos que es un argumento? Pues cuando ya lo ponemos en relación a todo lo mencionado anteriormente. Aquí estamos planteando de que la persona dice que no estaba presente en tal lugar, pero al momento de poner esto, estamos validando si lo que ella dijo es cierto o no. Si usted no estuvo presente, no habría sabido que esa noche no llevaba el reloj.
Entonces, ahí se está emitiendo el argumento para afirmar o negar. Revisemos el siguiente ejemplo general. Primera oración. Lo primero es siempre lo más importante. Por la construcción nos damos cuenta de que se está afirmando algo. Lo primero es siempre. Pues hay una afirmación por parte del emisor. Segunda opción. Hagamos unas observaciones para aclarar mejor estos conceptos. Ok, al momento en que tú lo relacionas con lo anterior, te das cuenta de que esto es un argumento, pues se está tratando de validar un punto de vista. En el punto 3, supongamos que vamos a conducir un automóvil en una carretera y nos acerquemos a un cruce. Aquí podríamos decir que se está informando, pero no estamos dando un dato para ampliar un concepto. Hay la parte que dice supongamos, pero eso tampoco me está dando una inferencia, no estoy llegando a una conclusión. Simplemente estoy aportando un hecho para argumentar. Si se dan cuenta, a partir del 2 y el 3, que están muy relacionados, estoy estableciendo mis argumentos para validar la afirmación que se mencionó justo al inicio. En el punto 4, en ese momento, fijamos la vista sobre los letreros de señalamiento para averiguar qué ruta seguir. Podemos darnos cuenta que aquí sí se está ampliando una información, sí se está dando un dato específico. En ese momento fijamos la vista sobre los letreros. No lo podemos tomar como una afirmación porque no lo estamos dando por hecho, sino más bien como algo verídico. Para el punto 5, la lectura de estos letreros se hace con la porción central de la retina, en la cual predominan los conos. Debemos observar que la idea se compone de dos segmentos. Aquí los vamos a dividir a partir de la coma. Cuidado con estos tipos de ideas. Aquí, la idea de toda la oración va a estar dividida y va a tener un valor, pero si los analizamos por separado, cada uno de ellos también tiene una función. La primera, la lectura de estos letreros se hace con la porción central de la retina. Podemos decir que es una afirmación en forma de información. Es decir, es un dato, tal cual. Lo más importante aquí es decir que es un dato para ampliar. La segunda, en la cual predominan los conos. También podríamos decir que es información, pero al momento de relacionarla a lo anterior, al momento de hacer la relación de esto con todo lo que ya se mencionó anteriormente, oye, esto forma parte del argumento, esto sirve para validar, esto sirve para convencer. Por lo tanto, aquí estoy ante una idea de información con argumento. No estoy poniendo que es una afirmación para que no se vayan a confundir. La información es ampliar. La afirmación es dar algo por hecho. Cuidado ahí. Para el punto 6, observamos exactamente lo mismo. Es una idea que está dividida en dos partes o dos segmentos de oración. La primera, si no padecemos una ametropía, aquí hay que detallar la parte donde dice si no, que es un condicional. Vamos a darnos cuenta que esto es un juicio. Básicamente estamos poniendo en duda o poniendo en tela la veracidad o no. Se distinguen los detalles de forma y color del letrero del que hablamos. Ah, esta parte es información. ¿Se puede ocupar como argumento? Sí, pero la forma del condicional, que está justo al inicio, nos está indicando que esto debe estar relacionado. No es parte del argumento, es parte de la información. Sí se puede ocupar como argumento, cuidado ahí, sí se puede, pero aquí se distingue totalmente que es simplemente un dato de ampliación. ¿Por qué? Porque dice, si no padecemos una metropía, ese es el dato de lo que se está hablando. Ah, entonces lo amplío. Se distinguen los detalles de forma y color del letrero del que hablamos. Y el punto número 7, que de hecho es el más fácil. Aquí dice, al mismo tiempo, percibimos el medio que nos rodea. Dos puntos. Otros autos que cruzan, la presencia de árboles y construcciones al borde de la carretera, el peatón que se apresura a cruzar el camino. Aquí podemos observar que lo primero es una afirmación. Estamos afirmando al mismo tiempo, relacionado con lo anterior,
percibimos el medio que nos rodea. Esa es una afirmación. Lo siguiente, los 2 puntos ya nos están indicando que va a haber un ejemplo y aquí también podemos ver el listado. Por lo tanto, esa es una ilustración. Si yo le doy un valor completo al punto 7, le doy el valor más de ilustración. Más que afirmar, estoy ilustrando, estoy ejemplificando. Entonces, aquí ustedes pueden notar cómo funciona toda la construcción de las ideas. ¿Cuál es la función? ¿Para qué se están expresando? ¿Con qué fin las estoy utilizando? Y esto nos va a permitir darle un mejor entendimiento a todo lo que es el texto. Además, esto también nos puede apoyar para saber el tipo de texto, forma del discurso y función de la lengua. Todo lo que hemos visto se relaciona en estas partes. Ok chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.